Soy el pastor Juan José Gil. Ya desde 2015 aproximadamente, la mayoría de los economistas conscientes de la situación mundial estaban advirtiéndonos acerca del quebranto, la pérdida de valor del sistema económico a nivel mundial. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Bueno, no solamente se ha deteriorado más y más, no se ha puesto solución a los verdaderos problemas de la economía. Al contrario, parece como que se hubieran agravado, incluso de manera consciente, aposta por no sabemos qué personajes, élites y demás que puedan estar involucrados en el sistema, en el interés de quebrantarlo o en el interés de hacerlo desaparecer. Pero esa es la realidad que vivimos. Tenemos que ser conscientes de eso, porque cada vez en este mundo de tecnología que se nos habla de algo considerado un avance más para el control, sin duda se disparan las alarmas. Es normal, porque estamos viendo no solamente que se persigue o se quiere imponer un cambio del sistema, sino que con ello hay una pérdida, habrá, y lo está viendo ya, una pérdida cada vez mayor de derechos personales, libertades individuales y todo lo que tiene que ver con la economía personal. El hecho de que cada vez se hable más, como está haciendo Europa ahora, de la necesidad de ir hacia la moneda virtual o digital, pues todo eso no es más que una advertencia más, una pieza más de todo el engranaje que conducirá sin duda a una pérdida de esas libertades. Los individuos, al parecer, somos el peligro o somos algo así como lo que puede poner en tela de juicio el proyecto para el futuro bajo control, el futuro ordenado y todo lo demás que se quiera, todos los adjetivos que se le quieran poner, ese futuro diseñado desde las élites y que trata de que todo el mundo esté bajo su control. Es decir, todo ello conlleva, lo dicho, pérdida de derechos y libertades. Lo podemos ver con mayor o menor claridad, pero esa es la realidad. Mira, ahora se habla de la moneda digital, es decir, de la conveniencia de que ya el dinero físico no esté funcionando y entonces ya los propios economistas nos advierten, por lo menos aquellos que están más despiertos, nos están advirtiendo del inminente peligro de que todo esté tan absolutamente controlado que al no disponer de dinero físico, nuestras libertades se vean reducidas a lo que el sistema nos permite hacer. Ellos serán los que tengan el control absoluto. De manera que por mucho que hayas ganado, al no tener ese dinero a tu disposición necesariamente, entonces estarás dependiendo de cuánto el sistema te permita poner en circulación. Bueno, esa es la situación. Quizá podamos decir, bueno, sí, eso sería una pérdida de libertades y quizás sea necesario para que la economía a nivel global funcione mejor. Pero si a eso le sumas los dispositivos cada vez más sofisticados, también de control, que estarán instalados de acuerdo a ese futuro en el propio ser humano, quizá en el cerebro o quizá en cualquier miembro, como puede ser la mano derecha. Acordaros de lo que nos dice Apocalipsis 13. Entonces ahí vemos cómo esos dispositivos sumados al hecho de que no dispongamos del dinero están reduciendo más y más, cada vez un paso más de control hacia la esclavización total, a la pérdida absoluta de libertades. Si a esto le sumamos que cada vez la virtualización, la digitalización son mayores, de manera que cada vez hay un mayor control también de toda la administración, de todo lo que está haciendo que el sistema funcione. Ese control
orientado, imaginaros, que ya estuviera todo bajo el control de la inteligencia artificial, de manera que nada se escapara de ese control absoluto, sumado a lo que sabemos que son los proyectos económicos de orientación comunista, que tiene que ver con que todo el capital, todo el potencial humano, toda la economía en manos de los individuos esté siempre disponible para el Estado. No es nada nuevo, ya ha pasado en muchas otras ocasiones en la historia, pero ahora se ha acentuado y se hace mucho más delicado y peligroso precisamente por la suma de los factores. Los seres humanos buscamos libertad. Yo sé, y es cierto, que hay muchas personas que han renunciado a esa libertad simplemente por seguridad. Es decir, si tengo un plato de comida asegurado, aunque sea un esclavo, me adaptaré a ese sistema. Cuando eso ocurre, ya hemos llegado a un punto casi irreversible. El ser humano busca libertad y no hay ningún sistema en este mundo que sea perfecto. No hay nada que supere o que llegue al punto de superación absoluta de todas las necesidades y todos los males que nos acontecen hoy en la sociedad, tanto a nivel local como a nivel regional y global. No existe, no hay un mundo perfecto en esta tierra, no existe un sistema como no existen personas perfectas que nos puedan asegurar que todo va a funcionar bien con el respeto absoluto de todos los derechos del ser humano, todas las libertades individuales, todo lo que tiene que ver con ello, la libertad de expresión, la libertad de movimiento. Todo eso en un sistema comunista queda reducido, como lo vemos en ciertos países, queda reducido al control del Estado. Es el Estado el que dirige las libertades, de manera que ante cualquier infracción de una ley, que puede ser muy arbitraria, pues se inicia un proceso de pérdida casi absoluta de esas libertades. Mira, cuando el ser humano aspira a la libertad es porque también es consciente de que el sistema no es perfecto y que por tanto comete muchos errores. El deseo de crecimiento personal, de mejora del individuo, el deseo de perfeccionamiento en todos los órdenes es totalmente válido en cuanto que no hay ningún sistema que esté funcionando de forma perfecta. Ahora bien, si un grupo de poder, si una élite controladora toma la situación en sus manos, toma las riendas y dirige todo el panorama según sus propios intereses, se habrá acabado por entero la libertad. Porque lo que no se corresponda con esos intereses será considerado como una amenaza, como un enemigo de los planes de esos poderes, de esos aspirantes al control mundial, al control global y absoluto. Por eso yo diría, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra postura? Los que amamos la libertad, ¿cuál será el futuro para nosotros? Los cristianos, por lo menos, descansamos en las promesas, en las profecías bíblicas que nos hablan del reino de Dios y nos hablan de la venida del reino de Dios, anunciado desde hace muchos siglos, incluso milenios, que este era el propósito de la vida en la tierra, pasar por esta experiencia para acabar finalmente en la instalación del reino de Dios y su justicia. Y sabemos que Jesús tiene ahí el papel principal como Mesías, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que podemos descubrir en las Escrituras, podemos ver en la Biblia y es la base también de nuestra esperanza. ¿Cuál será la esperanza de todos aquellos que aún no tienen ese despertar, ese conocimiento, esa conciencia? ¿Hacia dónde va la humanidad en manos de toda esta deriva de normativas, de imposiciones, de dispositivos tecnológicos, todo sumándose, aunándose hacia el control absoluto?
¿Qué harán los aspirantes a la libertad? ¿Qué haremos los amantes de la libertad? ¿Tendremos que buscar lugares como este, ruinas, para podernos refugiar en ellas porque ya el sistema se habrá vuelto nuestro enemigo y no podremos funcionar sin esos dispositivos impuestos? ¿Qué será de nosotros? ¿Tendremos que vivir debajo de los puentes? ¿Tendremos que estar viviendo en las montañas? ¿Refugiándonos en las cuevas? Hablo de todo esto no porque lo entienda como algo novedoso. Sé que esto ha pasado otras veces en el sentido de que las persecuciones a aquellos que aspiraban a la libertad y a vivir dentro de esa libertad sus derechos, con todo lo que eso conlleva, de valores, de principios respetables que tienen que ser completamente protegidos y que sin embargo nada de eso se va a proteger estando en manos de esas élites de control total y absoluto. Se tendrá que hacer lo que ellos ordenen, lo que ellos impongan. Esa será la cuestión. Y eso es lo que hace que toda la visión del futuro distópico al que parece que estamos acercándonos nos ponga en situación de ruina. ¿Qué vamos a hacer? Yo diría lo que ya hemos estado diciendo hace mucho tiempo. Tenemos que prepararnos. Tenemos que mentalizarnos, tenemos que entender que ese mundo distópico se acerca y que todo lo que estamos viendo es sencillamente el camino trazado o trazándose hacia ese futuro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a preparar? ¿Cómo nos vamos a preparar? Entonces, cuando estás en ese despertar, es importante que estés también en esa apertura. Es necesaria la preparación. Es necesaria la comunicación, el contacto. Es necesario que nos pongamos de acuerdo. Es necesario que miremos en la misma dirección y que podamos finalmente encontrar por lo menos la salida momentánea hasta que las cosas cambien, hasta que estas grandes crisis en las que estamos entrando de control absoluto hayan pasado, porque pasarán, pero también traerán tribulaciones, traerán momentos muy, muy complicados, muy difíciles. ¿Qué vamos a hacer hasta entonces? Yo diría, debemos prepararnos. Así que os dejo esta reflexión, este mensaje. Si aún no te has despertado, si aún no has considerado esto, si aún crees que todo ese control se va a quedar en el bienestar, en hacer lo mejor para el ser humano, sus derechos, sus libertades, sus principios, sus valores, el respeto, como se supone que tenga que haber en democracia. Lamento decirte que la deriva no es esa y que por tanto hay que prepararse. Quizá dure poco tiempo, quizá sea unos años malos hasta que todo se haya arreglado, pero hay que superarlos, hay que pasarlos. Os dejo con esa reflexión. Que el Señor os bendiga.